Cuando cumplí 18 años, mi vida tomó un giro difícil. Mis padres y mi hermana gemela decidieron que no había suficiente espacio para mí en casa, lo que esencialmente me obligó a irme. Durante los siguientes años, luché con una vida inestable, mudándome de un lugar temporal a otro, incluso llegando a vivir en una tienda de campaña en un momento. Hice todo lo posible por sobrevivir. A pesar de estos desafíos, finalmente logré construir una vida estable y pude comprar mi propia casa. Ahora, a los 26 años, justo cuando he logrado poner mi vida en orden, mi familia ha reaparecido de repente, liderada por mi hermana, que ahora está esperando su cuarto hijo. Se presentaron en mi puerta sin previo aviso, buscando mudarse. Esta es la misma hermana que una vez presionó para que me echaran, diciendo que no había suficiente espacio para las dos en nuestra casa de la infancia. Al crecer, siempre sentí que me trataban como si fuera menos importante que mi hermana. Era evidente que nuestros padres la preferían, e incluso admitieron que no me habrían tenido si no hubieran concebido a mi hermana. Ella siempre fue el centro de atención, recibiendo los mejores juguetes y ropa, mientras que yo apenas recibía lo suficiente para mantener las apariencias. Mi hermana siempre ha mostrado rasgos egoístas y narcisistas, probablemente debido a cómo nuestros padres la favorecían. En lugar de ser una hermana solidaria, constantemente me menospreciaba. La única persona que me trató con amabilidad en nuestra familia fue mi abuelo. Él veía lo injusto que era el trato que recibía, pero cuando falleció, cuando yo tenía 15 años, la última pizca de bondad en mi hogar desapareció. Cuando mi hermana quedó embarazada siendo adolescente, nuestros padres la casaron con su novio y lo trajeron a vivir a nuestra casa, ya abarrotada. Esto me dejó sin siquiera un sofá para dormir. Mi padre a veces dormía en el sofá de la sala, por lo que esa tampoco era una opción. Sin ningún otro lugar a donde ir y con la orden de no pedir ayuda a los familiares para que los problemas de la familia no salieran a la luz, me vi completamente obligada a irme. Terminé viviendo en una tienda de campaña en nuestro patio trasero, lo cual sucedió después de que la policía me llevara a casa por error durante un breve periodo de indigencia. Esta situación se presentó como una recompensa, por no hablar de la realidad de mi situación. Después de años de lucha y trabajo arduo, finalmente logré mejorar mi vida, tanto física como emocionalmente. Ahora, mientras mi familia intenta irrumpir en la vida que he construido con tanto esfuerzo, me encuentro en una encrucijada, sin saber cómo lidiar con su regreso inesperado y no deseado. En su momento, me ofrecieron un lugar para vivir en su patio trasero, pero solo si lo limpiaba primero. A pesar del desorden, que estaba lleno de harina, azúcar y roedores, acepté. En uno de los momentos más bajos de mi vida, vi esto como una oportunidad y rápidamente me mudé. Mi hermana, por otro lado, se sintió aliviada al verme ir, señalando que no había suficiente espacio para mí en su casa. Nadie me preguntó siquiera a dónde planeaba ir. Transformar el patio trasero en un lugar habitable fue difícil, especialmente al lidiar con el problema de los roedores, pero finalmente lo logré. Lamentablemente, la situación me obligó a abandonar la escuela secundaria unos meses antes de los exámenes finales. Mis amigos me animaron a quedarme en el patio trasero y terminar la escuela, pero para entonces, ya había renunciado a esa idea. En lugar de eso, me enfoqué en trabajar, confiando únicamente en mis ingresos para sobrevivir. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para tener un futuro mejor. Mi padre era técnico de servicio, y cuando era niño, a menudo jugaba con sus herramientas en lugar de juguetes, ayudándolo con las reparaciones del hogar. Esa experiencia temprana me resultó útil más tarde, ya que decidí invertir en mi educación y finalmente conseguí un trabajo en una planta de fabricación de automóviles. Trabajé duro y fui ascendiendo en mi carrera hasta convertirme en gerente de diseño. Recientemente, un viejo amigo que estaba pasando por un divorcio necesitaba vender su casa rápidamente. Aunque al principio dudé, el gran descuento y el plan de pago flexible que me ofreció eran demasiado buenos para dejarlos pasar. Así que decidí comprarla. Compré una casa de 4 dormitorios y me mudé hace unas 3 semanas. Para mi sorpresa, mi familia, de la que me había distanciado, apareció sin previo aviso en mi nuevo hogar. No había tenido contacto con ellos en años, y vivía a 17 millas de distancia, por lo que su visita fue completamente inesperada. Sospecho que un vecino que aún me sigue en las redes sociales les dijo dónde vivía. Cuando llegaron, mis padres expresaron orgullo por mis logros, pero me resultó extraño verlos reaccionar ante el hecho de que poseo una casa a los 36 años, especialmente porque ellos aún alquilaban. Mi hermana y su esposo recorrieron la casa como si estuvieran inspeccionándola para mudarse. Cuando los confronté, afirmaron vagamente que solo estaban revisando cómo estaba. Era irónico que de repente mostraran interés en mi vida ahora que ya no los necesitaba. Durante su visita,
Mi hermana reclamó audazmente una habitación para ella, emocionada por el baño privado, como si ya estuviera decidido que se mudarían. Mis padres intentaron calmarla, pidiéndole que controlara mejor a sus hijos. En medio de este caos, me quedé en shock e inmediatamente cerré cualquier discusión sobre que se mudaran. La situación se intensificó rápidamente cuando empezaron a presionar la idea de que tenía una obligación moral de albergar a mi hermana por el deber familiar. Me mantuve firme, recordándoles que era su responsabilidad, no la mía, mantener a sus hijos. Les dije con firmeza que se fueran de mi casa, dejando claro que no me sentiría culpable por su mala planificación o falta de espacio. Cuando se fueron, sentí una sensación de paz al saber que vivía según mis propios términos, libre de la presión de sus expectativas no deseadas. Recordé cómo, cuando era más joven, mi abuelo permitió que mi primo durmiera en el sofá, pero cuando pedí el mismo favor, me lo negó y me echó. Expresé cómo había luchado, viviendo con roedores en el garaje de mi empleador y luego en un apartamento pequeño durante 10 años, pero nadie de mi familia jamás se preocupó por mí. Cuando compartí estos recuerdos, mi madre comenzó a llorar e intentó abrazarme, pero la detuve y le insistí que se fueran. Mi cuñado, JN, me dijo que debía endurecerme, mencionando sus propios momentos difíciles y diciendo que tenía más que suficiente espacio en mi casa, ya que estaba soltero. Le respondí con firmeza que se callara. Mi hermana me maldijo por levantarle la voz a su esposo, pero me mantuve firme y les dije que tenían que irse o las cosas se pondrían peor. Logré que se fueran antes de que pudieran responder. Mi enfado era evidente. Había soportado su comportamiento tóxico y egoísta por demasiado tiempo, y ahora su avaricia era clara. Ya no era el adolescente obediente al que solían manipular. Si hubieran insistido más, estaba completamente preparado para involucrar a la policía. Para aclarar, mi hermana nunca ofreció pagar renta. Ella y su esposo habían estado viviendo a costa de mis padres durante más de una década, y ahora parecían decididos a hacer lo mismo conmigo. A pesar del evidente desgaste que esto provocaba en mis padres, nunca hicieron nada para motivarla a ser independiente. En su lugar, intentaron pasarme la responsabilidad a mí. Una semana después de nuestro primer enfrentamiento, mi madre volvió, pero esta vez fue más directa. Argumentó que mi casa tenía suficiente espacio para albergar a mi hermana y su familia, mencionando nuevamente lo abarrotado que estaba su hogar. Me mantuve firme en mi negativa. Cuando la persuasión no funcionó, cambió a amenazas veladas, insinuando que mi gran casa vacía representaba un riesgo de seguridad y que tener a la familia cerca sería más seguro y ayudaría con las tareas del hogar. Desestimé sus tácticas manipuladoras y le dejé claro que debía irse y no volver. Pocos días después, un vecino me informó sobre actividad sospechosa alrededor de mi casa. Dijo haber visto a una mujer embarazada, un hombre y un niño pequeño espiando por mis ventanas y merodeando por el patio, probablemente intentando entrar. Le agradecí su vigilancia, le di mi número y le pedí que mantuviera un ojo en las cosas. Ya tenía planes de instalar cámaras de seguridad, pero lamentablemente no actué lo suficientemente rápido. 5 días después, el mismo vecino me llamó para decir que creía que alguien había entrado a mi casa. Cuando llegué apresuradamente, descubrí que tenía razón. Mi hermana y su esposo, Ion, habían entrado por una ventana trasera. Al confrontarlos, mi hermana intentó justificar sus acciones, afirmando que no tenían otra opción y acusándome de ser poco razonable. Mientras procesaba su audacia, Ion comentó con arrogancia lo fácil que había sido. Perdí la calma y lo confronté físicamente. Mi hermana intentó interponerse entre nosotros, y en medio del caos, su hijo adolescente me golpeó en la cabeza con una botella, dejándome sangrando. La situación se descontroló rápidamente, y mi hermana llamó a nuestros padres, diciéndoles que yo había sido el agresor. Cuando llegó la policía, comenzaron a aclarar los hechos, mientras mi hermana y Ion se disculpaban frenéticamente, suplicando a los oficiales que no arrestaran a su hijo. A pesar de sus ruegos, yo estaba decidido a presentar cargos contra todos ellos. Sin embargo, mi hermana negó tanto el allanamiento como la agresión, afirmando que solo había sido una visita familiar que salió mal y que lo que hizo su hijo era solo una broma. Cuando llegaron mis padres, inmediatamente tomaron el lado de mi hermana, presionándome para que retirara los cargos. Se unieron para defenderla e intentaron hacerme parecer como el vengativo. Ante su negación colectiva y manipulación, me di cuenta de que estaban decididos a hacerme dudar de mi realidad y someterme. Me negué a dejar que mi familia reescribiera lo que había sucedido en mi propia casa. Afortunadamente, mi vecino intervino con un testimonio crucial, lo que finalmente llevó al arresto de todos los involucrados en la agresión. Pasaron la noche en la cárcel porque mis padres no podían pagar su fianza. A la mañana siguiente, mientras ellos enfrentaban el juicio,
Yo estaba en el hospital recibiendo tratamiento por mis heridas y asegurándome de que no hubiera daños internos. Tomé unos días para recuperarme y presenté cargos por agresión, también exigiendo una compensación por los honorarios legales, los cuales el tribunal me concedió. A pesar de los intentos de mis padres por persuadirme de retirar los cargos, me mantuve firme. Incluso amenacé con emprender acciones legales contra ellos por su papel en orquestar el ataque. Dado que mi sobrino era menor de edad, fue tratado bajo la ley de menores y solo pasó un corto tiempo en un centro juvenil, mientras que sus padres fueron responsables de la restitución, los salarios perdidos y de cubrir mis gastos médicos. Mi hermana y su esposo fueron multados severamente. En un intento por aliviar su carga financiera, pidieron al tribunal que les permitiera cumplir parte de la multa a través de servicio comunitario. Desde el incidente, todo ha estado tranquilo. Espero que hayan aprendido la lección y mantengan su distancia. Sin embargo, mis padres no han dejado el asunto atrás. Ayer, se presentaron en mi puerta y esperaron afuera durante 1 hora hasta que, a regañadientes, los dejé entrar. Rogaron por mi ayuda, pero cuando quedó claro que hablaban en nombre de mi hermana, inmediatamente me negué a involucrarme. Fue entonces cuando revelaron su verdadero motivo: estaban envejeciendo. Su casa se estaba deteriorando y querían mudarse conmigo, esperando que los recibiera por deber. Los confronté por su falta de responsabilidad como padres. Mencionaron la idea de ceder su casa a mi hermana, lo cual vi como otra táctica para presionarme. Incluso sugirieron que mi hermana podría pagar alquiler viviendo en mi casa, y yo podría usarlo para cubrir mi hipoteca. Rechacé firmemente, diciendo que mi hermana necesitaba resolver sus propios problemas financieros sin mi intervención. Continuaron rogando, argumentando que mi casa era demasiado grande para una sola persona, pero les dejé claro que mis planes futuros no incluían quedarme soltero ni acogerlos por obligación. Sus intentos de manipulación emocional no funcionaron. Les recordé cómo me habían tratado en el pasado y les enfaticé que no me dejaría llevar por la culpa. Era obvio que estaban tratando de usar los lazos familiares a su favor, pero me mantuve firme en establecer límites para proteger mi bienestar y mi futuro. Después de que se marcharon, visiblemente molestos, cerré la puerta detrás de ellos. Independientemente de los nombres que pudieran llamarme, decidí no ceder a sus demandas ni dejar que se aprovecharan de mí. Ahora, estoy listo para pasar a la siguiente etapa de mi vida, más fuerte y sabio después de esta experiencia.